Sí, no. Oigan, muchachos, es miércoles y como cada semana ya está con nosotros Mauricio Merino, a quien le damos la bienvenida. Mauricio. Querido Broso, ¿cómo estás? Muy bien, ¿tú? A todo dar, muy bien. Qué bueno, Mauricio. Muy bien, personalmente. Hola. Qué gusto Marisa. saludarte, hola. Mauricio. Fernando. Mau, ¿cómo estás? Oye, ¿Cómo pues estás? mañana meneadita, Estuve a ¿no? punto de decir hola, doctor, pero No. deseamos pronta recuperación. No estudié. No me digas, doctor, porque le van a pedir luego su título y va a ser un bronco. Sí, caray. Oye, ¿cómo viste lo del chamaco este? Vamos a ver qué sucedió con lo de la bandera y todo eso, ahí en el Premio Nobel de la Paz. Estaba yo recordando que mucho antes de que Malala fuera mencionada siquiera como candidata al Premio Nobel, o que empezara a recibir a luz de bien ganados reconocimientos por su valentía, por su pundonor, por todo lo que simboliza Malala. El primer reconocimiento que recibió después de los episodios que vivió se lo dio México. Así es. Se lo dio el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, que otorga los premios de igualdad y no discriminación. Qué buena. Así es. Malala recibió el Premio Internacional de Igualdad y No Discriminación de parte de CONAPRED. De CONAPRED. Y bueno, pues Malala sabe, por lo tanto, cuál es la situación de México. Sí. Yo estoy perfectamente seguro de que así ha sido, porque pues tengo el privilegio de participar en la asamblea consultiva de CONAPRED, y sé que se han enviado comunicaciones, ha habido intercambio con Malala, bueno, para anunciarle que fue merecedora del premio internacional, y también para explicarle las razones por las que es tan importante que lo haya recibido. Después se vino la luz de reconocimientos. Malala estaba ya viviendo en Inglaterra y pues protegiéndose del ataque del talibán, y entonces no pudo venir a México en ese momento. Su cuerpo de seguridad le prohibió viajar en ese momento, era todavía muy arriesgado. Sí. Y no pudo venir, pero de que sabe de México y de que tiene presente al país, seguramente lo tiene presente. Y a propósito de la bandera, seguramente algún posicionamiento Yo creo que podrá sí. ser, porque las preguntas van a ir desde luego. Oye, y la bandera, ¿por qué no la recibiste? Pero sí sabes qué está pasando. No, yo creo que sí. Tendrá que hacerlo. Yo creo que sí, Casi y seguro. espero que lo haga además, porque va a ser una gesto de solidaridad relevante. No, es una, Habrá quien no lo supere, es pero una será muy joven bueno con para una todos. muy fuerte voz en el mundo. Sí, pero no nos importa si alguien no lo supera. No importa. O por lo menos aquí no nos importa. Sí, no nos demasiado, importa. A no. estas alturas. Oye, y... ¿verdad? A estas alturas de la vida y la situación del país, digo, ya. lo de menos. Es lo de menos. Ya empieza a ser lo de menos. Pues, Broso, yo traigo pues otra vez la misma preocupación, la verdad, ya llueve sobre mojado y lo lamento, pero mañana creo que hará 15 días, si la memoria no me traiciona, en que el presidente de la República emitió su decálogo Sí. Sí, claro. para salir de la crisis de confianza, la crisis de ética que está viviendo el país. Uno de los puntos de ese decálogo, recordarán ustedes, era el respaldo que el presidente mexicano le dio a la iniciativa para crear un sistema nacional anticorrupción. Ajá. Sé que tengo que explicar las cosas en este programa, que ese es mi trabajo viniendo aquí, pero me quedo un poco mudo porque ahora resulta que el Partido Revolucionario Institucional ha presentado en la Cámara de Diputados una iniciativa diferente a la que ya se venía trabajando. La que había propuesto el PAN. Sí, y que tenía ya un fuerte consenso de por lo menos un acompañamiento del PRD, que ya tenía un trabajo muy amplio de consultas, de intercambios con distintas organizaciones de la sociedad civil, con la Red por la Rendición de Cuentas de manera muy singular. No era la iniciativa que a nosotros nos parecía óptima, pero estaba cerca de obtener una buena respuesta para el combate a la corrupción en México. Ajá. Bueno, pues repentinamente, y por eso me quedo mudo, Le dan para atrás a esa y el PRI mete la suya. pues mete otra
Y apenas ayer fue el Día Mundial contra la Corrupción. El día de ayer, 9 de diciembre, fue el día que propuso la Organización de las Naciones Unidas para combatir la corrupción en todo el mundo. El eslogan es "Rompe la cadena de la corrupción". Eslogan global, mundial, rompe la cadena de la corrupción. Y quizá animados porque era el Día Mundial contra la Corrupción, pues se pusieron a trabajar con muy aprisa los legisladores mexicanos para emitir una propuesta de modificaciones a la Constitución que me deja nudo porque son verdaderamente, no encuentro el adjetivo, no son contrarias, lo quiero decir con mucha prudencia porque es muy grave, son contrarias a toda lógica que pueda explicar de verdad un ánimo de combatir la corrupción en México. Es una iniciativa que básicamente pone el acento, Broso, en la construcción, aquí la traigo, en la construcción, lo leo literal, del Sistema Nacional de Integridad Pública. Es el artículo 113 de la Constitución, que se estaría modificando la Constitución. Y dicen los legisladores, y parece que lo van a votar hoy, que contará con un Consejo Nacional que estará conformado por el presidente de los Estados Unidos mexicanos, quien lo presidirá, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, los presidentes de cada una de las cámaras del Congreso de la Unión, los titulares de los órganos constitucionales autónomos en el ámbito federal, el auditor de la Federación, el presidente del Tribunal Federal de Cuentas, por lo menos crean un Tribunal de Cuentas, ya explicaré más adelante en qué sentido proponen crearlo, no funcionaría. Los titulares, sigo, de los poderes ejecutivos de las entidades federativas, todos los gobernadores, pues, y demás servidores públicos que determine la ley. Dicen los legisladores, el Consejo tendrá como funciones el diseño, evaluación y la coordinación de políticas transversales de educación, concientización, prevención, detección y sanción de hechos en materia de prevención y combate a la corrupción y promoción de la integridad pública. Y añaden, claro, para que no se vea tan mal, imagínate esa mesa, el Consejo Nacional. Eso es lo que están proponiendo, no estoy bromeando. Recuerdo que he puesto aquí cosas que parecen bromas, ¿no? ¿Te acuerdas aquello de las clases bajas, baja media? Desde luego. Que parecía un chiste y estaba en un documento oficial. Sí, no el estoy diario bromeando. oficial. Lo que se está discutiendo en este momento en la Cámara de Diputados, como la propuesta de este régimen político para combatir el principal problema del país, lo que principalmente ha fragmentado, ha segmentado a la sociedad política del resto de la sociedad, es esto que estoy leyendo. No es broma. ¿Con qué calidad moral muchos de ellos? ¿No? Si no Bueno, añaden que van a crear un comité ciudadano, Marisa, que estará formado por 5 miembros, ¿no? Imagínate 5 miembros de un comité ciudadano en esa mesa donde todos los gobernadores, todos los poderes, todos hablando. Ahí podría haber estado sentado Ángel Eladio Aguirre, por ejemplo. Claro. Y otros, Moreira. etcétera, que en el Consejo Nacional de Integridad Pública. ¿Es el Consejo qué? ¿Cómo se llama? Déjame revisarlo. El Consejo Nacional del Sistema Nacional de Integridad Pública. No, pero entonces ¿quién apaga la luz? Es increíble. Entonces, a las 10 de la mañana de hoy, Broso, vamos a emitir un comunicado de prensa, vamos a llamar a una conferencia de prensa, cerca de 30 organizaciones de la sociedad civil que nos hemos coordinado muy rápidamente porque realmente nos produce una gran preocupación, incluso indignación sincera que estas cosas estén pasando. Entonces, hoy a las 10 de la mañana en la sede del Instituto Mexicano de la Competitividad, que dirige Juan Pardinas, que no es cosa trivial que así sea, pero acompañados de una treintena de organizaciones de la sociedad civil que hasta ahora no habíamos actuado juntas. Es la primera vez que, por ejemplo, Causa en Común, María Elena Morera, lo recordarás, o Alianza Cívica, o Fundar, o GESOC, no quiero
no quiero mencionarlas a todas, son 30 organizaciones, México Evalúa, México Cómo Vamos, en fin, las organizaciones que han estado siempre dedicadas al estudio de la rendición de cuentas, de la corrupción, las organizaciones que forman parte de la red por la rendición de cuentas. Adefesio, sí. Lo que es de espantarse es que, como decíamos al principio, o sea, no viven aquí. Viven en otro país, es verdaderamente increíble. Viven en un país diferente. Entonces, en este comunicado estamos insistiendo en dos cosas más o menos simples de entender. El tema no es que lo entiendan, el tema es que quieran entenderlo. Primero, que se tiene que crear un sistema que permita tener un tribunal que no solamente persiga corruptos, sino que corrija las razones de la corrupción. No sé cuántas veces se ha dicho en todos los espacios disponibles y por todas las voces que conocen de este tema. No se trata de construir un nuevo instrumento que aparente que están combatiendo la corrupción, todos sentados en una mesa hablando de integridad pública, mientras se crea un Tribunal Federal de Cuentas. Eso sí lo hacen para perseguir corruptos. Tiene esta obsesión claramente el gobierno actual de utilizar este instrumento como un instrumento de poder político para eventualmente echarlo encima de sus adversarios. Y por cómo está conformado el Consejo, pues de forma selectiva. Pues evidentemente. Si ese es el Consejo, no te queda otra que pensarlo así. Bueno, nosotros pensamos que debe haber un Tribunal de Cuentas que no solo sea el desenlace, la desembocadura de todos los instrumentos para combatir la corrupción, eso está bien, sino que además sirva para recuperar la experiencia, la inteligencia institucional, que nos sirva para detectar aquellos espacios en donde se está generando la corrupción. No, la corrupción no es solo un asunto de personas que se corrompen. La corrupción es un asunto de personas que se corrompen, más las situaciones y los espacios de discrecionalidad. ¿Dónde están dadas las posibilidades? Donde están dadas las condiciones para que se corrompan. Claro. Si solamente se persigue al corrupto y las situaciones que generan la corrupción se quedan intactas, la corrupción se seguirá reproduciendo de manera sistémica, como ya sucede en el país y como ha venido sucediendo durante mucho tiempo, Broso. Bueno, nosotros pensamos que debe suceder esto, que se debe fortalecer a la Secretaría de la Función Pública, que se debe fortalecer a la Auditoría Superior de la Federación, y sí, está bien que se eche a andar una Fiscalía Anticorrupción, pero que tenga toda la autonomía suficiente, un sistema para combatir al otro sistema que produce la corrupción. Y este sistema tiene que ser autónomo, tiene que ser suficientemente sólido. Leo el último párrafo del comunicado que hemos firmado pues una centena de personas dedicadas a este tema, y como te explico, cerca de 30 organizaciones de distinta índole, pero todas interesadas en esto. Dice: el Sistema Nacional Anticorrupción debe contrarrestar la fragmentación institucional que hoy prevalece en materia de combate a la corrupción y que ha anulado en la práctica los esfuerzos del Estado en la materia. Debe articular los sistemas de planeación, de evaluación, de gestión de la información, de transparencia y de fiscalización que hoy operan por separado. Por esta misma razón rechazamos que se le imponga un consejo formado por los integrantes de la clase política con el pretexto de promover la ética pública. El sistema no debe subordinarse a los designios del presidente y los gobernadores bajo ningún pretexto. No. Fin de la cita del comunicado que te estoy anticipando y que se hará público a las 10 de la mañana hoy en la sede del IMCO. Estamos muy preocupados, Broso, porque es evidente, es ya muy evidente que estamos viviendo en dos países o más distintos, que esta gente, de veras lo digo con todo respeto, esta gente está viendo un país que no existe, no está conectando con la sociedad, no está entendiendo las preocupaciones que se están manifestando en las calles, no está sintiendo la parte humana de esta crisis de confianza y de ética que desde hace ya un largo rato está
está literalmente hundiendo al país, que lo exhibe en ceremonias como las que acabamos de ver, que lo lleva a la prensa internacional, que nos coloca a nosotros mismos en una situación de riesgo cotidiano ante la impunidad, ante la violencia, ante la corrupción, que nos está verdaderamente hundiendo. Y en lugar de reaccionar con sensatez para proponer un sistema que además tiene años de estarse construyendo, proponiendo, diseñando, no improvisando sobre las rodillas. En lugar de eso dice, no, vamos a crear un consejo. Imagínate la reunión de la República de López Portillo, todos sentados, vamos a hablar de integridad pública y vamos a tener un tribunal que va a servir pues para perseguir al que se porte mal. Al que según nosotros se porte mal. Es realmente preocupante lo que está pasando en estas horas, Broso, y pues lamento mucho traerte esta mala información. Nosotros agradecemos que lo traigas, porque estábamos hablando esta mañana y varios días de esta falta de conexión, de viven en otra galaxia, parece que tienen otro idioma, parece que la realidad no es otra, son dimensiones distintas, y esto nos está poniendo a todos en un riesgo que es el filo de la navaja. Y ya estamos patinando en él. Y luego salen con esta embajada cuando ya sabemos, ya sabemos que no hay mejor auditoría interna que la externa. Pero se evidencia además el interés real que hay por enfrentar la corrupción, este mal que tanto ha afectado al país, y que lo prudente hubiera sido fortalecer la iniciativa que ya estaba del Partido de Acción Nacional, si realmente hubiera interés de enfrentar, de abatir la corrupción. Si ya estaban por ahí, ¿por qué le echan un lado y le meten el montón? Yo interpreté las palabras del presidente, y creo que casi todos así lo hicimos. Las palabras del presidente cuando presentó el decálogo, como una suma de su gobierno a la iniciativa del Partido de Acción Nacional. Todos la interpretamos así. La interpretamos como una instrucción del jefe del Partido Revolucionario Institucional a sus legisladores, para que se sumaran a esa iniciativa. Hoy veo que hay una desobediencia del partido y de sus legisladores hacia ello. O un engaño de origen. Claro. O un engaño de origen. Pues que es lo más factible, ¿no? Qué grave que sea así. Yo preferiría porque son institucionales entender ante todo. Que hay una... ¿Qué es preferible? ¿Que engañes a todos de origen o que no te hagan caso siendo el primer mandatario? ¿Qué es más grave? Pues que no le hagan caso al mandatario. Pues yo no sé qué sea más grave, si el engaño de origen o que no le hagan caso, porque al final de cuentas la misma cuchilla es para todos. Está clarísimo que por lo menos desde el punto de vista de estas personas, la idea del combate a la corrupción no es un asunto de situaciones y sistemas que generan la corrupción. No lo ven así, no lo viven así, no lo entienden o no quieren entenderlo así porque son parte de ese sistema. Y entonces quieren aparentar con un gran consejo donde el señor presidente de la República preside y hablan de integridad y emiten políticas para la integridad. Un consejo de sospechosos. Sí. Es un consejo de sospechosos. Imagina ahí. Es un consejo muy raro. Es un consejo de presuntos. Claro. Sí. No. De verdad no encuentro las palabras correctas. Por primera vez desde que me has invitado a estos programas, Broso, te confieso con toda sinceridad que no encuentro ni siquiera las palabras adecuadas para explicarle a tu auditorio lo que significa esto. Tienes todas las palabras, pero eres de una gentileza y de una caballerosidad que no te atreves a decirlas. Porque te las sabes todas. Sí. Y empiezan con Che. Y con M. Así están las cosas, querido Broso. A las 10 de la mañana en el INCO. En el INCO. Ahí será la conferencia. Ahí es la conferencia. Gracias, Mauricio. No, gracias a ti, querido. Gracias. Mauricio Merino con nosotros en El Mañanero. Órale.